Me quedé allí. En la terminal de Barajas. Con la maleta a mis pies y el billete de vuelta en la mano que nadie me había ayudado a comprar. Elena se rió mientras se alejaba del brazo de Javier. Mi hijo de 19 años. Y gritó por encima del hombro, suerte volviendo a casa. Carlos. No esperes que te llevemos. Javier ni siquiera volvió la cabeza. Solo una sonrisa rápida. Como si yo fuera un chiste malo que ya no daba gracia. El eco de sus palabras me golpeó más fuerte que el ruido de los aviones despegando. 30 años de matrimonio reducido a eso, un abandono público. Delante de desconocidos que fingían no mirar. Sentí como la rabia subía. Pero la contuve. Siempre había sido así, yo contenía. Ellos actuaban. Yo pagaba las facturas. Las vacaciones. La universidad de Javier. Ellos decidían que ya no me necesitaban. ¿Por qué ahora? Porque Elena había encontrado a alguien más joven. Más vital. Como decía en sus mensajes que creí borrados. Porque Javier. Educado en la idea de que el dinero caía del cielo gracias a mi trabajo en la consultora financiera. Prefería la vida fácil con su madre en la nueva casa que compraron con mi dinero. El divorcio estaba en trámite. Pero esto era la humillación pura. Me senté en un banco frío del aeropuerto. Mirando el panel de salidas. Pensé en gritar. En correr tras ellos. En suplicar. Pero no. Algo se rompió dentro de mí esa tarde. No el corazón, eso ya estaba roto. Sino la parte que aún creía en la justicia natural. En que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Imaginé sus caras cuando se enteraran de que no era tan fácil deshacerse de mí. Que yo conocía sus secretos mejor que nadie. Volví a casa en taxi. Pagando con la tarjeta que aún compartíamos. La casa en Las Rozas estaba vacía. Saqueada de lo mejor, los cuadros. El vino de la bodega. Hasta mi reloj favorito. Elena había planeado todo mientras yo estaba en ese viaje de trabajo que insistió en que hiciera solo. Para que descanses. Dijo. Descansar. Qué ironía. Esa noche no dormí. Revisé los extractos bancarios. Habían transferido grandes sumas a cuentas nuevas. Javier había firmado como codeudor en un préstamo para el apartamento de su madre con su nuevo amante. Pensé en denunciar. En llamar a la policía. ¿Pero para qué? Los abogados de Elena, pagados por mí, lo arreglarían todo. No. La ley era lenta. Y ellos eran listos. Me convencí a mí mismo de que callar era lo correcto. Que el dolor pasaría. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su risa en el aeropuerto. Suerte volviendo a casa. Como si yo no tuviera casa ya. Como si no hubiera construido todo para ellos. Al amanecer, tomé una decisión fría. No iba a explotar. Iba a observar. Esperar. Ellos creían que me habían dejado atrás. ¿Roto? No sabían que la traición no me mataba, solo me endurecía. Empezaría por lo pequeño, una llamada anónima aquí. Un documento perdido allá. Nada ilegal al principio. Solo suficientes grietas para que su nueva vida perfecta empezara a resquebrajarse. Pensé en Javier. ¿Mi hijo? ¿Cómo había llegado a odiarme tanto? O peor, a indiferenciarme. Recordé cuando era niño. Cómo lo llevaba al fútbol. Cómo pagaba sus caprichos. ¿Y ahora? Elegía a su madre porque ella le daba libertad sin responsabilidad. Elena lo había envenenado contra mí. Poco a poco. Durante años. Tu padre es controlador. Le diría. Nos asfixia. Pero yo no era controlador.
Solo práctico. Realista. En España, con la crisis, el trabajo no caía del cielo. Yo lo sabía porque había empezado de cero. Sin familia rica como la de Elena. Ella, con su herencia, siempre había mirado por encima del hombro mi esfuerzo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Fui al trabajo. Sonreí a los colegas que preguntaban por mis vacaciones. Bien. Gracias. Mentira. En casa. Comía solo. Veía las noticias sin verlas. Pensaba en ellos disfrutando de su nueva vida, cenas caras. Viajes. Con mi dinero. Una semana después. Recibí el primer golpe real. Elena presentó la demanda de divorcio exigiendo la mitad de todo. Más pensión. Alegaba abandono emocional. Yo, que nunca la había dejado sola. Javier testificaría a su favor, dijo el abogado. Ahí fue cuando la duda se instaló de verdad. ¿Valía la pena luchar? ¿O dejarlos ganar y desaparecer? Mucha gente lo hacía, se rendía. Empezaba de nuevo. Pero yo no podía. No después del aeropuerto. Esa humillación pública me quemaba por dentro. Empecé a investigar discretamente. Contraté a un detective privado. Uno barato pero eficaz. Fotos de Elena con su amante. Un ejecutivo de banca 10 años menor. Nada sorprendente. Pero también vi a Javier, fiestas. Drogas ligeras. Deudas en tarjetas. Cosas que un padre sabe. Pero que duele confirmar. Me dije que era por protección. Que si no intervenía, Javier se hundiría. Pero en el fondo, era venganza. Quería que sintieran lo que yo sentía, la soledad absoluta. Una noche, solo en la cocina, abrí una botella de Rioja que quedaba. Bebí directamente del cuello. Pensé, si callo, nadie gana. Ellos seguirán. Yo me pudriré. No. El silencio no salva a nadie. Ni a mí. Ni a Javier. Decidí el primer paso, bloquear las transferencias pendientes. Legalmente. Aún era mi cuenta conjunta. Ellos lo descubrirían pronto. Y vendrían corriendo. Sonreí por primera vez en semanas. Frío. Calculado. No era el Carlos de antes. Ese había muerto en el aeropuerto. Los días se convirtieron en una rutina de fingimiento. Iba a la oficina en Madrid Centro. Atendía reuniones. Firmaba contratos. Nadie notaba el vacío en mis ojos. Por las noches, revisaba los informes del detective. Elena y su amante, Raúl, vivían en un ático en Chamartín. Pagado con el anticipo de la venta de nuestra casa, que aún no se había formalizado. Javier estudiaba o fingía estudiar administración en la Complutense. Pero pasaba más tiempo en discotecas de Malasaña. Deudas acumuladas, préstamos estudiantiles que yo consignaba sin saber. Tarjetas máximas. Pensé en confrontarlo. Hijo. Esto no es sostenible. ¿Pero qué derecho tenía ya? Me había abandonado. La duda me carcomía. ¿Era yo el villano? Recordaba discusiones pasadas, Elena quejándose de mi ausencia por trabajo. Yo replicando que alguien tenía que pagar las hipotecas. Javier adolescentemente rebelde. Culpándome de todo. Tal vez tenían razón. Tal vez merecía esto. Pero no. El aeropuerto lo cambiaba todo. Esa risa pública era imperdonable. Bloqueé las cuentas compartidas. Legal.
Por supuesto. Al día siguiente. Llamada de Elena, histérica. Acusador. ¿Qué has hecho? ¿Carlos? No podemos pagar nada. Su voz. La misma que usaba para manipular. Le dije calmado, el divorcio está en proceso. Hasta que se resuelva. Nada se mueve. Colgó furiosa. Javier me escribió, eres un egoísta. Mamá llora por tu culpa. Le respondí, ven a hablarlo en persona. No vino. Eso me dolió más que esperaba. Mi hijo prefiriendo la comodidad a la verdad. Empecé a manipular sutilmente. Envié anónimamente al banco pruebas de irregularidades en el préstamo que Javier había firmado. Falsificación menor en documentos. Nada grave. Pero suficiente para congelar el crédito. Raúl. ¿El amante? Empezó a estresarse, su bono anual dependía de cierres limpios. Observaba desde lejos. El detective me mandaba fotos, discusiones en el ático. Elena gritando a Raúl por dinero. Me sentía poderoso. Pero también sucio. ¿Esto era yo? El hombre que educaba a su hijo en valores. Que pagaba impuestos religiosamente. Ahora. Jugando en las sombras. Una tarde. Javier apareció en la oficina. Flaco. Ojeroso. Papá. Necesito dinero. El alquiler. Lo miré. Quería abrazarlo. Pero recordé el aeropuerto. ¿Por qué no le pides a tu madre? Se enfadó. Siempre lo mismo. Nos controlas. Salió dando un portazo. Esa noche. Dudé de nuevo. ¿Parar? ¿Perdonar? Mucha gente recomponía familias rotas. Pero ellos no querían. Elena ya planeaba boda con Raúl. Decidí escalar. Contacté discretamente con el jefe de Raúl, un viejo conocido. Comentario casual, oí que hay irregularidades en su departamento. Nada directo. Solo semilla. Semanas después. Auditoría interna. Raúl suspendido temporalmente. Elena en pánico, llamadas ignoradas mías. Javier volvió, Raúl se va. Mamá está destrozada. ¿Contento? Lo miré fijo. No. Hijo. Solo consecuencias. Se fue llorando. Parte de mí se rompió. ¿Lo estaba perdiendo para siempre? Pero no paré. La rabia era más fuerte que el amor residual. Ellos me habían enseñado que la lealtad no paga. El precio, noches sin dormir. Pastillas para la ansiedad. Me miraba al espejo, ojos hundidos. Más viejo. ¿Valía la pena? Sí. Porque el silencio habría sido peor. Habría muerto por dentro. La crisis llegó rápido. Raúl perdió el trabajo, la auditoría encontró irregularidades, que yo había sugerido sutilmente. Elena vendió joyas para pagar deudas. Javier dejó la universidad, sin dinero. Sin motivación. Me llamaron suplicando. Elena primero, voz rota. Carlos. Por favor. Hablemos. Accedí a una reunión en un café neutral de Salamanca. Llegó demacrada. Sin el maquillaje perfecto de siempre. Esto es por venganza. ¿Verdad? Negué. Solo protejo lo mío. Hablamos horas. Recordamos tiempos buenos, la boda en Sevilla. El nacimiento de Javier. Lágrimas suyas. Dudé. ¿Perdonar? Firmar un acuerdo generoso. Pero entonces, Javier te odia. ¿Sabes? Dice que lo arruinaste todo. Eso me endureció.
Salí sin acuerdo. Javier me buscó después. En un bar de Argüelles. Cerveza en mano. Papá. Lo siento por el aeropuerto. Estaba enfadado. Lo miré. ¿Sincero? ¿O desesperado? Hablamos. Me contó cómo Elena lo manipulaba. Cómo Raúl era controlador. Pensé que eras el problema. Le di dinero para alquiler. Condicionado, terapia familiar. Pareció aliviado. Pero yo sabía, era temporal. Escalé más. Filtré a Hacienda irregularidades en declaraciones pasadas de Elena, herencia no declarada del todo. Multa inminente. Ella contraatacó, demanda por acoso. Abogado caro, aún con mi dinero residual. El juicio preliminar, juez mediador. Vi sus caras, miedo real. Dudé fuerte. Javier en terapia, papá. Si sigues. Me pierdes. Noches de insomnio peor. ¿Era monstruo? Transformado por traición. No. Ellos empezaron. Yo solo equilibraba. Precio, amigos distanciados. Carlos. Déjalo. Soledad total. Pero seguí. Porque parar sería admitir derrota. El punto de no retorno llegó con la inspección fiscal. Elena enfrentaba ruina, embargo posible. Raúl la dejó, no firmé para esto. Ella sola. Llamó histérica. Para. Carlos. Por Javier. Javier, depresión diagnosticada. Culpa mía. Dijo el terapeuta. Me destrozó. Visité su piso cutre en Lavapiés. Delgado. Perdido. Papá. Mamá duerme en coche. Ayúdala. Dudé como nunca. Finalizar. Transferir dinero. Olvidar. Pero recordé aeropuerto. ¿Su risa? No. Último paso, revelé públicamente anónimo en Foro Financiero el escándalo de Raúl. Despedido definitivamente. Demandado. Elena colapsó, intento suicidio fallido. Hospital. Fui a verla. Pálida en cama. ¿Por qué? Carlos. ¿Por qué me dejasteis tirado? Silencio. Javier entró, odio en ojos. Eres peor que nosotros. Salió. Perdido para siempre. Precio, humanidad erosionada. Me sentía vacío. Victorioso pero muerto dentro. Ellos destruidos. Yo solo. ¿Valió? No lo sé. Reconstrucción lenta. Elena salió hospital. Mudó a piso pequeño en Vallecas. Trabajaba medio tiempo, humillación real. Javier cortó contacto. Terapia solo. Yo, terapia obligada por estrés. Espejo, extraño frío. Ganancia, bienes retenidos. Vida estable. Pero vacío. ¿Noches pensando, otro camino? No. Traición exige respuesta. Sociedad española, divorcios brutales. Familias rotas. Realidad. Intenté acercarme Javier, carta. No respuesta. Elena, mensaje conciliador. Ignoré. Venganza completa, ellos pagaron. Pero yo, cambiado irreversible. Rabia constante. Desconfianza. Precio alto, alma fragmentada. ¿Contento? No. Solo superviviente. Años después. Solo en misma casa. Elena rehizo vida modesta. Javier emigró Berlín, éxito parcial.
Sin contacto. Yo, jubilado temprano. Rico pero aislado. Miro fotos antiguas. ¿Quién era ese hombre sonriente? Traición me forjó. No lamento pasos. ¿O sí? ¿Vale destruir para equilibrar? ¿O el silencio habría salvado algo?